Para entender este vídeo debes saber lo siguiente: el reino del archipiélago enfrenta dos amenazas, las tensas relaciones diplomáticas con el reino de Soma, y otra devastadora, aún no revelada, que ha estado acabando con sus islas, donde la princesa del archipiélago a escondidas de su padre ha viajado al reino de Soma, y ha pedido audiencia con el rey. Genjitsu Shuji Usa no Okokusai Genki, novela 13. Prólogo. Tormenta, ataque enemigo. Esa noche, en la isla del archipiélago del dragón de 9 cabezas fue asaltada por una intensa tormenta. Aunque no era tan fuerte como un tifón, la isla seguía siendo azotada por fuertes vientos y lluvias. Los isleños se refugiaron en sus casas de madera, escuchando el sonido de los edificios crujiendo bajo la presión del viento y la lluvia que golpeaba sus puertas. Fue una noche de insomnio llena de preocupaciones de que sus casas se derrumbaran. Papá, tengo miedo. Una familia de 2 padres y 2 hijos estaban acurrucados juntos, sosteniendo a su hijo menor. El hombre que era el amo de la casa dijo: se necesitará más de este viento para volar nuestra casa. Vamos, no tengas miedo, ve a dormir, dijo la madre de los niños, intentando llevarlos a la cama, y entonces ocurrió: ¡Wosh! Tuzker crack, el viento aulló, y un sonido como un choque violento sacudió la isla, casi como el impacto de ser bombardeado por un barco de guerra. ¿Qué fue ese sonido? Hace un momento incluso el hombre se asustó por ese impacto. Ese no era un sonido natural, querido, ¿no crees que sea eso, verdad? La sangre se drenó de la cara del hombre ante la pregunta de su esposa, y abrazó más fuerte a sus hijos, incapaz de responder. La batalla de esta familia contra el terror duraría hasta el amanecer. La lluvia y el viento amainaron al acercarse la mañana, con el silencio rompiendo su sentido de tensión. El hombre y su familia se durmieron. Más tarde, mientras la luz entraba, el hombre se despertó y salió a buscar un cielo tan claro que la tormenta de ayer parecía ser una mentira. Como todavía se sentía aliviado de haber sobrevivido a la noche, notó que había una perturbación en la orilla. Corriendo a la playa donde la gente estaba reunida, encontró a otros isleños reunidos, murmurando entre ellos. Pasó algo cuando el hombre se acercó. Uno de los otros hombres que ya estaba allí se dio la vuelta. «Oh, ¿alguna vez hiciste algo? Echa un vistazo a esto», señalaba a un gran trozo de piedra, que tenía más del doble de la altura de un hombre adulto, que sobresalía de la playa. El hombre la dio la cabeza mientras la miraba. «No había nada como esto aquí ayer, ¿verdad? También hay trozos esparcidos por todas partes». Mirando alrededor, pudo ver más trozos hechos del mismo tipo de roca sobre la arena, lo que, es más, la ornamentación en ellos dejaba claro que no solo había trozos de piedra, estaban claramente hechos por el hombre. El hombre sintió que reconocía este trozo de roca. ¿Podría ser esto un puente de piedra?, preguntó. Mirando entre los escombros, pudo ver lo que parecían ser restos de una estructura de arco. El otro hombre asintió con la cabeza. Todos decíamos que parecía un puente de piedra, pero no había nada como un puente de piedra en esta isla, ¿verdad? No lo había. Una pequeña isla como la nuestra nunca necesitó un puente grande e impresionante. Uno de madera ha sido suficiente. Bueno, ¿qué hace este puente de piedra aquí? Entonces no lo sabemos, por eso todos hablábamos de él. Si se tratara de una roca ordinaria, podrían haber imaginado que la tormenta o un deslizamiento de tierra la traería, pero ¿qué harían con un puente de piedra? Algo que no tenían en esta isla. Apuñalando en su playa. Todos los isleños ladearon sus cabezas en confusión. «Esto es terrible, terrible». Un joven corrió gritando. «Oh, ¿qué es terrible? Ahora te has puesto muy pálido», le preguntó el hombre. El joven recuperó el aliento, y luego explicó: «Dicen que, anoche apareció en la isla vecina». Inmediatamente el aire se puso tenso, y los isleños palidecieron. La gente del archipiélago estaba tan aterrorizada de este horrible ser que solo con decir la palabra eso era suficiente para enviar el miedo por sus espinas dorsales. Había dicho que era la isla vecina, era la isla un poco más grande, visible desde esta en plena noche. Durante la tormenta, apareció cerca de esta isla. Si las cosas hubieran ido un poco diferentes, podrían haber sido atacadas en su lugar. El joven dijo: «Las cosas son un verdadero desastre allí. Dicen que arrasó con la mitad de la isla». «No puede ser».
¿Qué vamos a hacer? Los isleños parecían abatidos. El hombre, que todavía estaba mirando el puente, dijo. Todos se volvieron para mirarlo. Señaló el puente. No es este el puente de la isla vecina, no puede ser, dijo que nadie. Empezaron a pensar que se parecía al puente de la isla vecina, pero aún así, aunque la otra isla estuviera a un tiro de piedra, ¿qué hacía su puente apuñalando la playa de esta isla? Ahora que lo pienso, hubo este sonido de gozín, y un fuerte impacto durante la tormenta de anoche, dijo el hombre, recordando la noche anterior. Cuando pensaron en lo que su relato significaba, todos se estremecieron como uno solo. No me dirás que lo tiró esta cosa enorme, sobre el mar. No, no. No puedo creerlo. Sin embargo, ninguno de ellos pudo negarlo completamente. Capítulo 01. La ira, el peligro. Mientras tanto, por esa misma época, en el reino de Friedonia, una chica que parecía una princesa sirena, y un joven que parecía un samurái con orejas de zorro blanco, se inclinaban ante Souma. La chica era Shavon, hija del rey Shanna, que gobernaba el estado hostil conocido como la Unión del Archipiélago del Dragón de 9 Cabezas, mientras que el joven con las orejas de zorro blanco era su guardaespaldas, Kisun. Souma no podía creer lo que el Shavon acababa de decirle. Por favor, úsame como tu herramienta. ¿Qué? Mi herramienta, pensó. Por un momento, ni siquiera entendió las palabras. Hacía todo lo posible por no dejarlo ver, pero internamente, estaba confundido. Las chicas normales no te dicen que las uses como tus herramientas, ¿verdad? Probablemente no era una especie de masoquista total, y aunque lo fuera, no se lo pediría con esos ojos sin vida. Fue una declaración problemática de una chica en la posición problemática de ser la hija del rey dragón de 9 cabezas. ¿Qué se suponía que debía hacer al respecto? Echó una mirada a Kuya, que le miró con una seria mirada en su cara. Simpatizo con lo que debes estar sintiendo, pero por favor, contrólate por ahora, fue lo que dijeron sus ojos. Exhalé, tratando de calmarme, luego apoyé mi codo en el apoyabrazos de mi trono para parecer intimidante mientras le preguntaba a Shavon. ¿Qué se supone que significa eso? Lo digo literalmente. Puedes usarme como quieras, respondió Shavon, poniendo su mano sobre su corazón. Mi existencia debería ser de utilidad para ustedes que están a punto de luchar contra mi padre, para luchar contra el rey dragón de 9 cabezas. Cuando declares la guerra, cuando lo conquistes, y cuando necesites administrar el archipiélago del dragón de 9 cabezas después de la guerra, te daré la justificación que necesitas. Actuaré de la manera que me pidas. Si no desea convertirse en un invasor, por favor, ponga mi cabeza en una pica. Puedes decir que vine a ti para que me ayudes a luchar contra el rey dragón de 9 cabezas. La miré fijamente, mi mente tratando de evaluar lo que acababa de decir. Si deseas el trono del rey dragón de 9 cabezas, me casaré contigo. En ese caso, mi cuerpo será tuyo para que hagas lo que quieras. Será un matrimonio político, pero, si deseas usarme como tu concubina, entonces, ¿qué es esta tontería? No, en serio. ¿Qué estaba diciendo esta chica? No solo había llegado de repente al país que estaba a punto de luchar contra el suyo, sino que hablaba de herramientas, justificaciones, matrimonios políticos y concubinas. No lo entendí. Bueno, no, había otras chicas que me habían dicho cosas similares antes, Roroa, y la Santa Mary del Estado Pontificio Ortodoxo Lunarian. Pero Roroa no había tenido ese aire trágico, e incluso la muñeca Mary lo había hecho por sus creencias y su deber. No tenían una mirada en sus rostros como si hubieran renunciado a todo como lo hizo el Shavon aquí. Por lo que oigo, parece que apruebas que nuestro país invada el tuyo. Esperaba que estuviera aquí para hacer un llamamiento directo a mí para detener la guerra, pero no es así, ¿verdad? Shavon sacudió la cabeza con tristeza. Soy muy consciente de que la guerra es inevitable en este momento. Porque todos ustedes deben haber puesto una considerable cantidad de trabajo en la preparación de las batallas por venir. ¿Qué le hizo pensar eso? Las acciones del Imperio del Gran Caos, Shavon dijo claramente con tristeza en sus ojos. Recientemente, hemos recibido frecuentes enviados del Imperio. Cuando se reúnen con nuestros jefes de las islas, dicen,
No pasará mucho tiempo antes de que el reino envíe una flota a este país, y nos presionan para que firmemos la Declaración de la Humanidad, pero yo sé todo eso. Nosotros fuimos los que les pedimos que lo hicieran, después de todo. Bueno, parecía que María había cumplido su palabra. Pero puse mi mano en la barbilla y me miré pensativo para ocultar el hecho de que estaba pensando en eso. El imperio, dices. ¿Y hay islas que han aceptado eso? No, los jefes de las islas son malhumorados y ferozmente independientes. No se someterán a nadie. Cuanto más el imperio intenta inculcarles el peligro del reino, más se unifican para resistirse a ustedes sin la ayuda del imperio. Han estado enviando barcos al rey dragón de 9 cabezas. Todo según el plan hasta ahora, Lo pensé, pero... Sin embargo, creo que hay algún tipo de trama en marcha. Shavon bajó los ojos y sacudió la cabeza. El imperio está enviando sus enviados a cada isla que pueda tener un jefe de isla, sin importar el tamaño. El tamaño de una isla refleja su población, y por lo tanto su poder militar. Incluso si el jefe de una pequeña isla quisiera firmar la Declaración de la Humanidad, simplemente no es posible si el jefe de una isla cercana más grande está en contra. Porque existe el riesgo de que sean atacados. Básicamente, intentar persuadir a las islas pequeñas cuando no pueden persuadir a las más grandes está condenado al fracaso. Así que algunas islas son tan pequeñas que fueron gobernadas por el jefe de otra isla. A pesar de esto, el imperio está enviando enviados a cada jefe de isla al mismo tiempo. Porque harían algo que deben saber que es inútil. En mi opinión, no pretenden que nos unamos a la Declaración de la Humanidad, sino inflamar un sentimiento de crisis sobre el reino, y reunir todas las fuerzas del archipiélago bajo el rey dragón de 9 cabezas. Y aún así, no hay ningún beneficio para el imperio al hacer eso. Si alguien tiene algo que ganar, es o bien el rey, que gana más fuerzas, o Sir Souma. Es tu reino, dijo Shavon, mirándome directamente. El archipiélago del dragón de 9 cabezas tiene muchas islas pequeñas y estrechos, y una abundancia de lugares para esconder soldados y barcos de guerra. Aunque derrotaras al rey en la primera batalla en el mar, si las fuerzas restantes se escondieran, llevaría tiempo subyugarlas. Entiendo. Y, desde tu perspectiva, quieres atrapar a todos los soldados y barcos en la primera batalla, y destruirlos. Quizás hiciste que el imperio ayudara a inflamar la sensación de crisis, para reunir tantas fuerzas bajo el rey como fuera posible. Porque tienes confianza en tu habilidad para derrotar a las fuerzas amasadas. ¿Me equivoco, HMM? Estaba realmente impresionado. Parecía que esta princesa no era una simple persona optimista e enfermiza que había venido estúpidamente a visitar un país con el que pronto estaría en guerra. No podía darle ni de cerca una nota completa por la respuesta, pero ella había logrado discernir algunas de nuestras intenciones. Pero, eso hizo que esto tuviera aún menos sentido. Si suponemos que su suposición es correcta, soy un villano que busca atrapar al archipiélago de los dragones de 9 cabezas en mi trampa. ¿Por qué le pedirías a un hombre como ese que te use como su herramienta? ¿Por qué? Esta es la última forma que se me ocurre para proteger a la gente. He visto cómo la gente de las islas ha sufrido todo este tiempo. Shavon apretó sus manos frente a su pecho como si estuviera rezando. La pobre pesca y la incapacidad de enviar los barcos, la forma en que el rey dragón de 9 cabezas recaudó impuestos, la sombra de la inminente guerra con el reino. Todas estas cosas han llevado al pueblo a la depresión, particularmente la falta de pesca y la incapacidad de enviar barcos. Nuestra conexión con el mar es tan profunda que dicen que vivimos con el mar, y nuestras almas regresan al mar en la muerte. Ahora, nos encontramos aislados de él. La mayoría de nosotros no pasamos nuestros días llenos de ira o tristeza, sino de vacío. El agarre de los dedos entrelazados de Shavon se apretó, como si tratara de contenerse. No tengo ningún poder. Advertí a mi padre repetidamente, como su hija, que al menos evitara la guerra con el reino, pero no me escuchó. Creo que mi padre, el rey dragón de 9 cabezas, va en una dirección cada vez peor. Sin embargo, no tengo el poder para detenerlo, o para salvar a la gente de su sufrimiento. Y por eso has venido a mí. Sí. Entiendo.
Si comparara lo que sabía de la situación dentro del archipiélago del dragón de 9 cabezas con las declaraciones de Shavon, podría tener una vaga idea de lo que estaba tratando de lograr. Probablemente no tenía motivos ocultos. Me había contado todo. Había venido a buscar la salvación. No para ella misma, sino para la gente de su país. Para eso, estaba dispuesta a convertirse en mi herramienta. Estaba preparada para hacer un sacrificio. Esto es realmente problemático. Incluso mientras pensaba eso, Shavon continuó con su petición. Creo que una de sus esposas es la antigua princesa de Amidonia. ¿Por qué traer a Roroa? He oído que después de hacer de Lady Roroa tu prometida, te ocupaste de la vida de la gente del antiguo principado de Amidonia. Si mi vida es suficiente para aplacar tu ira hacia la unión del archipiélago del dragón de 9 cabezas, me ofreceré a ti, como lo hizo una vez Lady Roroa, Así que, por favor, no me importa lo que me pase. Me gustaría que te ocuparas de la gente, mi gente. ¿Qué acaba de decir esta chica? Solo que, Roroa, no te atrevas a tomarle el pelo a mi esposa. Shavon se estremeció ante mis palabras. Incluso yo me sorprendí por la cantidad de ira que había en mi voz. La ira. Sí, estaba muy enfadado. Normalmente, no dejaría que mis emociones se manifestaran durante una audiencia como esta, pero me había pillado por sorpresa, y no era capaz de controlarme. Akuya, Aisa y Kizun me miraban con los ojos muy abiertos. El silencio en la habitación era opresivo. Perdón. Me disculpo si dije algo que te ofendió. Incapaz de soportar el silencio, Shavon se arrodilló e inclinó la cabeza. Kizun siguió el ejemplo de su maestro e hizo lo mismo. ¡Au! Maldita sea. Este no era un ambiente propicio para hablar más. Tampoco había reprimido completamente mi ira. Señora Shavon, ese sí. Vuelve a tu país, dije, levantándome de mi trono. Cuando Shavon levantó la vista, su rostro se llenó de desesperación, como si el suelo se hubiera desmoronado bajo ella. No. Sir Souma, no tenemos nada más que discutir. Deberías volver a tu país. Interrumpiendo el Shavon mientras intentaba continuar, me di la vuelta para dejar claro que esta charla había terminado, y salí de la sala de audiencias. Por favor, acompañen a estos dos fuera del castillo, Akuya ordenó a los guardias, y luego vino a por nosotros también. Cuando nos alcanzó en el pasillo, inmediatamente protestó, mi señor, es completamente inaceptable que se emocione tanto durante una audiencia con un dignatario extranjero como ese. Lo siento. La sangre se me subió a la cabeza cuando pensé que estaba insultando a Roroa. Dejé de caminar y me disculpé. Sabía que había explotado con demasiada facilidad allá atrás. Probablemente tuvo algo que ver con mi agotamiento y la falta de malicia de Shavon. Si tenía alguna mala voluntad hacia nosotros, entonces no importaba cuánto me hirviera la sangre, nunca lo hubiera dejado ver. Aunque estuviera pensando, juro que te atraparé por eso más tarde. Pero Shavon no tenía malicia, simplemente lo había malinterpretado. Eso lo hizo aún más irritante. Akuya suspiró y se encogió de hombros, aunque no puedo imaginar que el resultado hubiera cambiado considerablemente, aunque no te hubieras enfadado. Bueno, no era una propuesta que pudiéramos aceptar. Aún así, hay mejores formas de expresarlo. Ya reconocí que estaba equivocado, ¿vale? Entonces, ¿qué piensas? Le pregunté a Akuya. ¿Volverán esos dos a su país tranquilamente? Haría las cosas menos problemáticas si lo hicieran, pero, lo dudo. Imagínate. Por la expresión de su cara, debe sentirse bastante acorralada. Solo espero que lo que pasó no la empuje a hacer algo raro. Como acabar con su propia vida, o hacer que ese Beastman con el chico de las orejas de zorro blanco cometa seppuku para expiar la indiscreción de su maestra. Si algo así sucediera, podría impedir nuestros planes. Akuya, tienes a los gatos negros vigilándolos, ¿verdad? 2 de ellos, en todo momento. Si intentan hacer algo extraño, serán detenidos. Hablaré con ellos personalmente y suavizaré las cosas en lo que respecta a tu ira. También, lo siento. Es mi trabajo como primer ministro apoyarlo, mi señor. Sé que debe estar cansado por los preparativos en curso.
¿Por qué no te tomas el resto del día libre? Sí, creo que lo haré. Con eso, finalmente pude sonreír. Creo que esta noche le tocaba a Roroa. Tal vez quemaré esta frustración echando a perder toda su podredumbre. HH. Mi señor, es mi turno mañana por la noche. Dame un poco de eso también. Mientras Aisa y yo hablábamos de eso, como desees, dijo Akuya, sonando absolutamente hecho con nosotros, y luego se fue. A propósito, Roroa escuchó que me enojé por ella y estaba muy feliz por ello esa noche. Ella dijo, gracias, querido, y realmente me dejó consentirla. ¿Cómo pude ser tan tonta? Shavon estaba acostada de lado en la cama, con los ojos llenos de lágrimas, en una habitación de una posada de clase alta en la ciudad del castillo de Parnam. Las gotas de lágrimas fluían de lado a través de su cara para manchar las limpias sábanas blancas. Después de haber sido expulsados del castillo por los guardias, Shavon y Kisun se desplomaron y volvieron a la posada en la que se alojaban. Esta posada había sido arreglada para ellos por el reino. Habían venido a la capital en secreto, para que el rey dragón de 9 cabezas no se enterara, y solicitaron una audiencia con Souma. Como sería malo que los forasteros descubrieran que estaban en este país, se les asignó esta posada, que estaba bien equipada para preservar el secreto, como lugar de alojamiento. Tenía que hacer que las negociaciones fueran un éxito, para evitar el peor resultado posible. Para eso vine a este país, pero, mi comentario descuidado enfureció a Sir Souma. Honestamente, soy tan tonta, y tan impotente. Shavon golpeó la cama mientras sollozaba. Cuán irritante y mortificante debe haberse sentido su propia impotencia. Kisun miró a la princesa Shavon con una mirada de dolor en sus ojos. Lady Shavon. Si esto es demasiado doloroso para usted, deberíamos volver al archipiélago del dragón de 9 cabezas, NGH, no podemos hacer eso. Ella lo miró con su cara llena de lágrimas. No hay momento que perder. Vinimos aquí para prevenir el peor resultado, después de todo. En ese caso, todo lo que podemos hacer es reunirnos con el rey Souma y hablar con él una vez más. ¿Crees que estará dispuesto a reunirse con nosotros? Eso probablemente dependerá de lo enojado que esté. ¿Entiende por qué el rey Souma estaba enfadado, Lady Shavon? Preguntó Kisun, y Shavon sacudió la cabeza con dificultad. Me avergüenza admitirlo, pero no sé por qué estaba tan enfadado. Sé que dije algo inapropiado, y fue en referencia a Lady Roroa. He oído que después de la guerra con el Principado de Amidonia, la reina Roroa se comprometió con Sir Souma junto con su país para proteger a su pueblo. Es solo un rumor, pero también dicen que el rey Souma es lujurioso, e invadió el Principado por su deseo de ella. Aunque, por la forma en que reaccionó, sospecho que ese rumor no es más que un chisme sin sentido. Debo haber mostrado muy poca comprensión de sus sentimientos. El archipiélago de los dragones de 9 cabezas es un país aislado. Dejé que los rumores que escuché me llevaran por mal camino. Y eso enfureció a Sir Souma. Soy verdaderamente una tonta. Shavon bajó la cara y apretó las sábanas con fuerza. Viendo su aspecto tan débil, Kisun se sintió impulsado a hacer algo, cualquier cosa para ayudar. Me dirigiré al castillo de Parnam, y buscaré otra audiencia con el rey Souma, cueste lo que cueste. Lady Shavon, por favor espere aquí. Kisun. Al oír la determinación de su voz, Shavon se puso de pie y lo agarró por la ropa. No vas a arriesgar tu vida, ¿verdad? No puedes morir por mí. Si pudiera mostrar nuestro arrepentimiento a través de mi muerte, y así conceder tu deseo, lo haría. Sin embargo, dudo que eso aplacaría la ira de Sir Souma. En todo caso, empeoraría su posición. Solo puedo pedirle sinceramente que nos escuche. Kisun. Yo conozco su determinación, Lady Shavon. Kisun puso su mano sobre la de Shavon, que temblaba de inquietud. Y he jurado protegerte. Te llevaré ante el rey Souma de nuevo, sin falta. Con eso, Kisun dejó la habitación de Shavon. Todo lo que Shavon podía hacer era apretar sus manos frente a su pecho y rezar. Kisun dejó la posada y se dirigió una vez más hacia el castillo de Parnam,
pero como asistente de Shavon que había venido al país en secreto con ella, obviamente no tenía ningún contacto en el reino. Eso lo dejó sin nada que hacer, salvo ponerse a merced de Souma y sus vasallos. Se sentó a un lado del camino y presionó su mano contra el suelo, inclinando su cabeza hacia la dirección del castillo. Se detuvo en esa posición, como si estuviera congelado. La gente que iba al castillo le miraba mientras pasaban, pero Ki-sun no se movió en lo más mínimo. Obviamente, si un individuo sospechoso estaba cerca de las puertas, los guardias no podían dejarlo solo. Primero le hablaban con suavidad, y si eso fallaba, recurrían a la fuerza. Los guardias se acercaron a Ki-sun para decirle que se retirara. Si tiene asuntos en el castillo, debe presentar una solicitud, y luego irse por el día. Puedes volver si se te concede el permiso. Sin embargo, Ki-sun no escuchó. Salgo del deseo de disculparme con su majestad. Por favor, permítame verlo solo una vez. Estoy decidido a quedarme aquí hasta el día en que se me permita. Podría decir eso, pero era el trabajo de los guardias proteger las puertas. Normalmente, alguien así sería removido, sin preguntas, pero los guardias aparentemente tenían órdenes de arriba. Uno de ellos entró en el castillo para comprobarlo, y volvió algún tiempo después con otra persona. Esa persona inclinó su cabeza y le dijo a Ki-sun, esto no va a hacer nada para mejorar su impresión de ti. Primer ministro. Ki-sun levantó la vista para ver a Hakuya, el primer ministro de túnicas negras. Ki-sun rápidamente golpeó sus palmas en el suelo otra vez, y bajó su frente al suelo. Quiero disculparme profusamente por la ofensa que Lady Shavon ha causado. Lady Shavon también siente vergüenza por su descuido. Si desea que nos hagamos responsables de lo que hicimos, déjeme ofrecer mi cabeza. Así que, por favor, permitidle una oportunidad más de hablar con Sir Souma. Ki-sun suplicó desesperadamente. Tomar tu cabeza no nos beneficiaría, ¿te das cuenta?, dijo Hakuya con un suspiro. Además, ¿entiendes por qué su majestad estaba tan molesto? Bueno, una disculpa no tiene sentido si solo es a nivel superficial, le dijo Hakuya en voz baja. Sin embargo, Ki-sun no iba a echarse atrás. A pesar de eso, la resolución de Lady Shavon es genuina. Ella está realmente preparada para ofrecerse a Sir Souma para proteger el archipiélago del dragón de 9 cabezas y su gente, suplicó Ki-sun sinceramente, agarrando la tierra con sus manos. Probablemente era cierto. Hakuya agitó su cabeza con consternación. Ese espíritu de autosacrificio puede ser hermoso. Sin embargo, creo que la abnegación por parte de alguien que está por encima de los demás también puede ser, al mismo tiempo, un abandono del deber. También diría que esa es la diferencia definitiva entre Su Majestad, la Reina Roroa, y Madame Shavon. ¿Qué quiere decir? Mientras Ki-sun permanecía de rodillas, suplicando para aprender más, Hakuya dijo en voz baja, hay demasiados ojos aquí. Por favor, ven a mi habitación primero. Lo haré. Muchas gracias. Los dos se trasladaron a la habitación de Hakuya. Por favor, inténtalo. Oh, qué amable de tu parte. Lo haré. Hakuya ofreció té, y Ki-sun lo aceptó amablemente. Hakuya se sentó, y una vez que se relajó un momento, dijo, ahora, en cuanto a lo que estaba diciendo antes, y comenzó a explicar. Creo que es justo decir que ambos han arriesgado sus vidas por su país. Sin embargo, me parece que Madame Shavon no está en posición de hacer nada sobre la situación, y se aferra simplemente a su majestad. En pocas palabras, ha renunciado a resolver el problema por sí misma. No podríamos decir que ha huido de su responsabilidad como hija del rey dragón de 9 cabezas. Ki-sun quería gritar comillas estás equivocado pero las palabras no salían. Eso fue porque pensó, si cambio mi perspectiva, puedo ver cómo podría verse de esa manera. Colgó la cabeza con la cabeza gacha, mirando las ondas del té en su taza. Hakuya continuó en un tono de amonestación. Roroa, por otro lado, fue increíble. El reino había ganado la guerra con el Principado de Amidonia, y tenía una ventaja abrumadora. Sin embargo, a pesar de ello, Roroa utilizó sus propias conexiones para expulsar a su oponente político y hermano, Julius, del país, y solicitó la completa anexión del Principado.
Eso es, un liderazgo increíble. Es como si estuviera al mando de un ejército. Sí. El reino intentaba absorber Van, la capital del principado, sin violar la declaración de la humanidad en ese momento, por lo que no estábamos en posición de rechazar su petición. Si nos negábamos, seríamos condenados por la inconsistencia con la forma en que habíamos manejado la anexión de Van. Su Majestad, la reina Roroa, compareció ante Sir Soama justo después de que se completara la anexión completa del Principado, para pedirle a su Majestad que la tomara como su reina. Había una amarga sonrisa en la cara de Akuya al recordarlo. Seguro que nos ha pillado. Si se hubiera negado en ese momento, la gente del recién adquirido Principado seguro que se pondría violenta. Ella volcó el tablero de juego. El reino, que se había propuesto obtener beneficios a expensas del Principado, tenía que garantizar su protección. Su Majestad dijo, creí que había vencido al Principado, pero al final perdí contra Roroa. Akuya dejó su copa y miró a Kizuna a los ojos. Esa es la diferencia entre la reina Roroa y Madame Shabon. Madame Shabon renunció a todo. La reina Roroa hizo lo contrario. Arriesgó su vida para ganar. Sin embargo, Madame Shabon dijo, como lo hizo una vez Lady Roroa. Su Majestad se preocupa profundamente por su familia. Las palabras de Madame Shabon se sintieron como un insulto a Roroa, quien derrotó al reino por su cuenta. Eso fue lo que lo enojó tanto. Una vez que escuchó todo lo que Akuya tenía que decir, Kizuna apretó su taza de té. No te atrevas a burlarte de mi esposa. Había llegado a saber lo que había hecho que Soama se enfadara tanto. Era cierto, la resolución de Shabon y Roroa había sido diferente. No podía culparle por estar enfadado cuando ella los equiparó. Viendo a Kizun completamente desinflado, Akuya le dijo, Su Majestad dijo, si Shabon no regresa al archipiélago del dragón de 9 cabezas, estoy preparado para reunirme con ella solo una vez más mañana. Kizu levantó la vista sorprendido, y Akuya le miró fijamente a los ojos. También dijo, si vuelve a venir a la reunión sin la resolución adecuada, haré que la deporten esta vez. Por favor, imprima lo que le acabo de decir a Madame Shabon. Sí, Sir. Será un placer. Kizun se inclinó repetidamente, y luego 2 guardias lo llevaron fuera del castillo. Habiendo visto a Kizun salir por la puerta de su habitación, Akuya suspiró. No puedo verlos empacar e irse a casa en silencio. Es problemático, pero puede que necesitemos revisar nuestros planes para tener en cuenta a Madame Shabon y Sir Kizun. Esto iba a tener mucha consideración. Akuya se sintió intimidado por lo que estaba por venir. Y claro, Kazuya. Ha pasado mucho tiempo. Espero que tu padre...